No dije nada cuando sonó el teléfono aquella mañana. La voz de mi tía al otro lado fue breve, medida. Tu padre ha fallecido. No había alarma, ni estruendo, solo la palabra y el mundo estremeciéndose debajo de mis pies. Me vestí sin pensar, como un autómata. Camisa oscura, abrigo, las llaves olvidadas en la mesa. En el coche, mientras el semáforo me obligaba a detenerme, sentí que recordaba cosas que no quería. Su risa cuando intentaba arreglar el motor, la manera en que se quedaba dormido con la radio encendida, las llamadas largas por las que me disculpé tantas veces por no tener tiempo. Pensé en mi hermana y en cómo siempre había sido la favorita para él. Pensé en la casa, en las plantas que él regaba cada mañana, y en un rincón que negué hasta llegar al hospital, pensé en el testamento. La capilla estaba llena de gente que había compartido momentos con él en tiempos distintos, algunos por negocios, otros por amistad antigua, y algunos, como yo, por una relación impalpable entre padre e hijo que a veces no tiene palabras. Mi madre sostenía la mano de una amiga, con los ojos enrojecidos. Mi hermana llegó tarde, como si el tiempo no tuviera la misma prisa que el resto. Su abrazo fue breve, algo frío, más protocolario que consuelo. Sonreía de una forma que me resultó rara, una sonrisa que pretende fortaleza, pero que delata una batalla interna. A su lado, su esposo también parecía cómodo, demasiado cómodo para una sala donde todos respirábamos muerte. Los días que siguieron fueron un borrón. Papeles, llamadas a abogados, aquel primer shock que no te deja pensar más allá del siguiente trámite. Cada vez que mencionaban la lectura del testamento, esa ceremonia que muchos creen que será la verdad absoluta escrita en una hoja, sentía una mezcla de anticipación y miedo. Mi padre había sido ordenado con su dinero y sus deseos. No era un hombre de secretos absurdos, pero sabía que en las familias, las palabras impresas en tintas son territorio sagrado y a veces campo de batalla. Mi hermana era la imagen de la discreción en público, pero en casa se transformaba. Desde que éramos pequeños había existido una competencia silente entre nosotras. ¿Quién sacaba mejores notas? ¿Quién lograba más atención? ¿Quién se acercaba más a papá en las pequeñas ceremonias cotidianas? Con los años esa competencia mutó, se volvió en su protección automática, en la manera en que hilvanaba respeto con servicio. Para mí, que viví lejos y visité menos, su rol como la favorita se convirtió en una narrativa que yo no quise roer. La relación fue siempre tensa, hecha de reproches encubiertos y regalos calculados. Una semana después del funeral, la abogada de la familia me llamó y propuso que nos reuniéramos en su oficina, con mi madre y mi hermana, para revisar las últimas voluntades de papá antes de la lectura oficial. «Es procedimiento», dijo. «Solo una revisión para garantizar que todo está en orden antes del acto público». Acepté porque la idea de que alguien pudiera manipular alguna voluntad me llenaba de rabia. No por el dinero, sino por la idea de borrar la intención de ese hombre que me enseñó a ser lo que soy. Quería estar ahí para defender su voz. La oficina de la abogada olía a mármol y a café viejo. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda. Ella colocó unos sobres en el centro y esperó a que todos tomáramos asiento. Mi madre, aún débil, miraba las manos como si buscara respuestas en las venas. Mi hermana jugueteaba con su teléfono, respondiendo mensajes con esa velocidad que delata inquietud. Cuando la abogada habló de protocolos y de la cadena de custodia de los documentos, soné las palabras con atención. Todo debía quedar claro. «No hay sorpresas», nos garantizó, y me pareció que intentaba decirnos que no habría juegos sucios. Sin embargo, la normalidad de esa reunión me pareció extraña por un pequeño detalle. Mi hermana pidió hablar en privado con la abogada un instante antes de que empezáramos el procedimiento formal. Dijo que era por algo administrativo, que solo quería aclarar una cláusula que había visto mal. La abogada asintió y la acompañó. En cuanto la puerta se cerró, vi el gesto en el rostro de mi madre. Una sombra de inquietud que se le cruzó. Quise levantarme, preguntar, pero me contuve. No quería que mi alarma pareciera acusación. Preferí esperar a que regresaran, a que todo volviera a la normalidad.
Esa paciencia se convirtió después en arrepentimiento. Cuando la abogada abrió de nuevo la puerta, mi hermana volvió con una compostura impecable. «Listo», dijo con una voz que intentó ser tranquila. Sentí que algo había cambiado en la atmósfera, como si el aire se hubiera filtrado por otra rendija. Procedimos. La abogada explicó los pasos, habló de testigos, de verificación de firmas y de protocolos. Me pidieron que confirmara la relación y algunos datos. Todo parecía rutinario. Yo miraba a mi hermana y buscaba en la expresión de su rostro algo que me dijera por qué había pedido la reunión privada. Ley de familia, lógica de procedimientos, formalidades que siempre me han resultado frías. La lectura oficial del testamento fue programada para una semana más tarde. Entretanto, la abogada nos entregó copias preliminares con las últimas voluntades formales y me sugirió que si tenía dudas, consultara con mi propio asesor. La copia que recibí era clara. Mi padre había dispuesto la mayor parte de sus bienes para mi madre, con legados específicos para nosotros, sus hijos. Había, además, una cláusula que me llamó la atención: la creación de un fideicomiso para la vivienda que yo había administrado durante años. La cláusula decía que en caso de disputa entre herederos, una auditoría o mediación debía activarse antes de cualquier disposición de propiedad. Era pragmático, pensado para evitar que la casa cambiara de manos en un impulso. Respiré. Sentí que esa cláusula era una protección para lo que más temíamos perder: la memoria de papá. Mi hermana, en casa, empezó a moverse con la elegancia de quien ya sabía lo que quería. Invitó a mi madre a cenar en su departamento. Dijo que era bueno para el ánimo estar en familia, que necesitábamos festejar la vida. Mi madre, que siempre había preferido la calma, aceptó. Mientras tanto, yo continuaba reuniéndome con el abogado, asegurándome de que mis papeles estuvieran en regla. No quería sorpresas. No quería que la travesía de papá acabara convertida en una novela donde la verdad se perdiera entre intereses. Una tarde, mientras ordenaba una caja de recuerdos que había guardado de mi padre, cartas, fotos, una vieja libreta con anotaciones, mi hermana apareció en la puerta de mi casa con 2 cafés en manos. Sonrió y dijo cosas amables. Hablamos de lo habitual: el recuerdo amable de una anécdota, la manera en que papá nos regañaba por llegar tarde a cenar. Pero en un momento, su tono cambió y me dijo: «He estado pensando en cómo administrar la casa si las cosas se complican. Quizás sería mejor que la vendiéramos y repartamos el dinero». No supe qué decir. La idea me golpeó con una mezcla de incredulidad y desasosiego. La casa no era un trozo de inmobiliario, era la colección de años, el lugar donde papá hablaba de sus errores y donde guardaba sus silencios. Le respondí con calma, intentando que mi voz no delatara la alarma. Le expliqué la cláusula del fideicomiso que había visto en el testamento y que precisamente por eso, cualquier venta o disposición debería pasar por un proceso de verificación. «No entiendes, a veces hay que ser prácticos», respondió ella. Sentí que quería persuadirme, abrir una puerta para que su idea se anclara en una posibilidad. No quería convertir la conversación en una pelea. Preferí dejarla pasar, aunque la palabra vender quedó como una herida abierta en el centro de mi pecho. Poco después, comenzó a circular por la familia un rumor: que había copias adicionales del testamento fuera del circuito que conocíamos. La abogada nos aseguró que no, que todo estaba controlado, que los documentos oficiales estaban bajo custodia. Aún así, la semilla de la duda germinó. ¿Y si alguien había guardado una copia propia? ¿Y si, en un gesto oportuno, alguien presentaba una versión distinta? Empecé a vigilar cada movimiento con la sensación de quien vigila un tablero de juego en el que no conoce todas las piezas. La noche antes de la lectura oficial, recibí un mensaje anónimo: «No dejes que te sorprendan». No tenía remitente. Mi pulso se aceleró. Llamé a la abogada, contándole la nota y pidiéndole que reforzara las medidas de seguridad. Ella, con su voz profesional, me dijo que haría lo que estuviera en su mano.
Organizó una caja fuerte para los documentos, un registro de accesos y restringió los permisos de copia. Todavía así, una inquietud crecía en mí. Me costaba creer que alguien de mi propia sangre pudiera intentar algo tan vil. Llegó el día. La sala donde tendría lugar la lectura estaba dispuesta como una escena de teatro. Sillas alineadas, una mesa con una lámpara, la abogada en la cabecera con su sobre. Familiares, amigos y testigos tomaron asiento. Yo sentí la tensión destacar en cada respiración. Mi madre me miraba con ojos vidriosos. Mi hermana ocupó un lugar conspicuo, cerca de la abogada, con esa postura de quien vigila los detalles. No me di el lujo de perder la compostura. Estaba allí para defender la memoria de mi padre, no para destruir a mi familia. Sin embargo, el temor de que mi hermana tuviera un as bajo la manga no me dejaba en paz. La abogada abrió el sobre y empezó a leer con la solemnidad de quien invoca la última voluntad de un ser humano. Cada párrafo estaba claro, con legajos y legados. Cuando llegó al punto de la casa y al fideicomiso, mi alma se sostuvo en un hilo. La cláusula estaba ahí, rotunda. Condiciones, mecanismos de verificación, mediación obligatoria. Sus palabras resonaban como campanas en la sala. Todo parecía ir bien, conforme a lo esperado. Pero entonces, en un giro que todavía hoy me hiela, la abogada hizo una pausa, frunció el ceño y dijo con voz contenida: «Hay una versión adicional que ha sido presentada y que reclama modificaciones en las disposiciones». Sentí que el aire se me escapaba. Alguien en la sala murmuró. Mi madre apretó mi mano. Miré a mi hermana y vi que su rostro no mostraba alarma, sino una calma extraña, la calma de quien ha creído su victoria antes de tiempo. La abogada pidió silencio, suspiró y explicó que por protocolo debía verificar la autenticidad de esa versión antes de continuar. Pidió, además, que nadie abandonara la sala hasta que se clarificara. En ese instante mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién había traído esa versión? ¿En qué momento? ¿Por qué ahora? Y sobre todo, ¿por qué se sentaba tan tranquila la persona que, por historia y posibilidad, tenía más motivos que nadie para desear una reescritura? Intenté mantener la calma, pero sentí que un calor oscuro subía por mi garganta, una mezcla de rabia y miedo. Me acerqué a la abogada y le pedí ver la copia. Me la extendió, con guantes blancos, como si fuera un objeto frágil. La examiné con la atención de quien busca una imperfección: la tipografía, la firma, la tinta. A primera vista parecía legítima, y sin embargo, había algo en la manera en que ciertas frases estaban redactadas que no coincidía con la voz de mi padre. Eran sutilezas, una palabra aquí, una ausencia allá. No eran pruebas concluyentes, pero mi instinto, que tantas veces me había protegido, empezó a sonar en mi cabeza como una alarma. La abogada anunció que se pondría en marcha una pericia sobre la firma y sobre el origen de ese documento. La sala se suspendió en un limbo. Fue entonces cuando, en un gesto que no esperaba, la abogada miró directamente a mi hermana y le preguntó: ¿Usted presentó esta versión? Mi hermana sonrió y negó con la cabeza de forma elegante. No, lo juro. Yo no tengo nada que ver. Tuve la sensación de que la mentira era como un vidrio fino, transparente, pero capaz de cortar. Había espacio para que la duda germinara. Cuando salimos de la sala, mi madre fue la primera en llorar. Abrazó a mi hermana, que devolvió el abrazo con la exactitud de quien conoce el protocolo de las apariencias. Yo me quedé a un lado, silencioso, con la cólera acumulándose. Prometí en voz baja que no dejaría que esa versión falsa se convirtiera en la verdad de mi padre. No era solo por la casa, era por la honestidad de un hombre que ya no podía defenderse. Aquella noche, en mi cuarto, repasé mentalmente cada momento que había pasado junto a mi hermana desde la muerte de nuestro padre. Recordé su pedido de hablar en privado, la manera en que sonrió cuando volvió de la reunión con la abogada. Tenía la certeza de que había algo más que una coincidencia. Y entendí, con esa claridad que da la rabia, que la próxima jugada sería esencial.
Tenía que reunir pruebas, alistar testigos, armar una estrategia que no dependiera de la buena voluntad del tribunal familiar. La familia se había convertido en una arena y yo, sin querer, había sido arrastrado al centro del combate. Antes de dormirme, recibí un mensaje de mi primo. «Tenemos que hablar. Hay cosas raras en las cuentas de papá». Las palabras llegaron como un segundo golpe. No se trataba ya solo de una falsificación potencial. Había señales de que alguien, en algún momento, había empezado a mover piezas financieras con discreción. Era más grande de lo que imaginaba. Cerré los ojos, con la sensación de que aquel testamento, lejos de sellar la voluntad de mi padre, abría una puerta a secretos que él nunca habría querido enfrentar. Me dormí con la determinación fría de quien ha decidido seguir un camino que no tiene retorno. Sabía que, si mis sospechas eran ciertas, mi hermana había intentado robar el testamento antes de la lectura oficial. Y si era así, no habría marcha atrás. Mañana sería el día de la pericia. Mañana sabríamos si la verdad era inviolable o si la mentira tenía patas para caminar entre nosotros. El sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado y, sin embargo, todo había cambiado. Me levanté con la sensación de que el cuerpo de mi padre todavía habitaba la casa, en los llaveros, en las tazas y en los silencios que dejaba. Fui a la cocina, serví café y aguardé el teléfono. Sabía que en unas horas la abogada me llamaría con el dictamen preliminar. Sabía también que la familia no volvería a ser la misma, sea cual fuera el veredicto. Y en el fondo, una verdad pequeña pero poderosa. Yo no estaba dispuesto a permitir que la historia de su vida fuera reescrita por la ambición de nadie. La llamada llegó a las 9:17 de la mañana. Yo estaba sentado frente a la mesa, con el café ya frío en la mano, mirando un punto fijo de la pared como si allí estuviera escondida la respuesta. Cuando el teléfono vibró, sentí un nudo en el estómago. Contesté sin decir mi nombre. La voz de la abogada sonó más grave de lo habitual. «Tenemos resultados preliminares, pero necesito que vengas a la oficina. No puedo decirlo por teléfono». Eso fue suficiente para saber que algo no encajaba. Me vestí rápido, salí casi corriendo y conduje con las manos húmedas. La ciudad parecía igual que siempre, pero para mí cada semáforo era un obstáculo. Cada calle parecía demasiado larga. Cuando llegué, la secretaria me miró con una expresión que no supe descifrar. Me pidió que esperara en la sala de reuniones pequeña, aquella misma donde unas semanas antes habíamos oído la primera lectura parcial del testamento. El aire estaba denso, como si alguien hubiera exhalado preocupación. La abogada entró con una carpeta negra y dejó los papeles sobre la mesa sin sentarse de inmediato. Se frotó la frente, respiró hondo y finalmente tomó asiento. «Hay irregularidades», dijo sin rodeos. «La firma en la supuesta versión nueva del testamento no coincide con la de tu padre. No por poco. Es una falsificación evidente». Sentí el corazón acelerarse en un ritmo extraño. Había querido escuchar eso, pero al mismo tiempo, escuchar la confirmación era como recibir un golpe. La abogada continuó. «No es solo la firma. La tinta usada no corresponde al modelo de impresora que tu padre tenía. Tampoco coincide el tipo de papel. Y lo más grave», abrió la carpeta y me mostró una ampliación del sello de fecha. «Es que esta fecha pertenece a un formato digital que tu padre dejó de usar hace más de 4 años». Me quedé mirando aquella evidencia como si fuera una pieza de un crimen, porque lo era. No solo era una falsificación, era un gesto de alguien que conocía los hábitos de mi padre, que sabía cómo él escribía, cómo editaba documentos, cómo organizaba todo. Alguien cercano, alguien que tocaba sus cosas. Sin darme tiempo para reaccionar, la abogada añadió: «El documento fue entregado a mi oficina en un sobre sin remitente, pero lo revisamos con más detalle y encontramos una huella parcial. No es concluyente, pero hay coincidencias preliminares». Tragué saliva. La abogada se inclinó hacia adelante. «La huella coincide en un 60% con los patrones de mujer adulta de la familia. Necesitamos una muestra oficial de tu hermana para verificar».
Mi mente quedó en silencio. No hubo rabia en ese instante, solo una especie de vacío en el que todo encajaba como si siempre hubiera estado destinado a suceder. ¿Ella sabe de esto? Pregunté con la voz más fría de lo que esperaba. No, respondió la abogada. Y necesito que no digas nada todavía. Tenemos que proceder con discreción. Si confrontamos antes de tiempo, podría destruir evidencia. Asentí, aunque por dentro algo se quebraba. No era solo traición, era la profanación del último deseo de mi padre. Cuando salí de la oficina, el aire frío golpeó mi rostro como un recordatorio de que la vida seguía allí afuera. Caminé por la calle sin rumbo, repasando cada gesto que mi hermana había tenido las últimas semanas. Su prisa por hablar a solas con la abogada, su calma extraña cuando mencionaron la versión nueva, su insistencia en vender la casa. Todo formaba parte de un guión que yo no había visto venir. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo, el mismo que me había advertido sobre cosas raras en las cuentas de papá. Me escribió: «Ven a la casa esta tarde. Encontré algo en el despacho que debes ver». No dudé. Le respondí que estaría allí en una hora. Cuando llegué, la casa se sentía distinta sin mi padre. Mis pasos resonaban más fuerte, como si los muebles hubieran retrocedido para hacer espacio al vacío. Mi primo me esperaba en la entrada del despacho, un cuarto pequeño lleno de carpetas, fotos viejas y ese olor a papel que mi padre siempre amó. Sobre la mesa había una caja de madera que yo no recordaba haber visto nunca. Él la empujó hacia mí. «La encontré detrás del archivador», dijo. «Creo que tu padre la escondía». La abrí con cuidado. Dentro había recibos bancarios, anotaciones a mano, extractos de cuentas y una libreta pequeña. Su caligrafía era inconfundible. Empecé a leer. Las primeras páginas eran listas de gastos mensuales, nada extraño. Pero luego encontré transacciones repetidas, pequeñas pero constantes, hechas hacia la cuenta de mi hermana. Eran cantidades que parecían ayudas, 200, 300, 500, pero luego, de repente, cifras de miles, 5.000, 8.000, 10.000. Mi primo me miró, esperando mi reacción. «¿Sabías algo de esto?», preguntó. Negué con la cabeza. Y mientras pasaba las páginas, encontré algo peor. Notas fechadas meses antes de que mi padre muriera, con frases escritas por él. «No entiendo por qué necesita más dinero. Ya cubrí la deuda anterior. Dice que es temporal, pero no me convence. Buscar asesoría legal si continúa». Mi estómago se encogió. Mi hermana no estaba en dificultades. Su vida era cómoda. Su esposo tenía un buen salario. ¿Por qué pedir dinero? ¿Para qué? ¿Y por qué mi padre había considerado buscar asesoría legal? Seguimos revisando la caja. Al fondo había un sobre. Cerrado. Lo abrí con un movimiento brusco. Dentro había una carta con el nombre de mi padre en la parte superior. Era manuscrita. «Hijo, si estás leyendo esto, significa que encontraste mis notas. Hay cosas que me preocupan. No quiero hacer acusaciones sin pruebas, pero creo que tu hermana está ocultando algo serio. No quiero romper la familia, pero tampoco quiero que mi trabajo de toda la vida termine en manos equivocadas. Si algo me sucede y notas irregularidades en el testamento, revisa todo. La verdad siempre sale, pero solo si alguien la busca. Confío en ti». Sentí el golpe emocional de aquellas palabras como si él estuviera sentado frente a mí. Mi primo colocó una mano en mi hombro. «A tu padre le preocupaba esto desde antes», dijo. «No es casualidad lo del testamento». Me quedé ahí, con la carta entre las manos, respirando como si me faltara el aire. La traición no había empezado después de su muerte, venía de antes, y él lo sabía, y aún así había guardado silencio. Cuando me fui de la casa, el sol ya estaba bajando. La calle tenía esa luz dorada que hace todo parecer más suave, más irreal. Conduje despacio,
repasando cada detalle, cada pista, cada palabra. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía. Mi hermana no solo había intentado manipular el testamento, había sido capaz de aprovecharse de mi padre mientras él aún vivía. Cuando llegué a casa, encontré miña man sentada no sofá, como sodos vermellos. Preguntei si ela estaba ben. Ela dise que miña irmán tiña pasado por lá máis cedo, que había falado de malentendidos, de documentos confusos, de persoas que tal vez quisesen complicar tudo. Miña man estaba insegura, confusa, fragilizada. E eu entendí naquele instante que miña irmán ya estaba tentando manipular a narrativa antes que a verdade viese a tona. Senteime ao lado dela e coloquei a carta de papá sobre a mesa. Ela leu devagar. A cada liña, seus labios tremían. Cuando terminou, lágrimas descíonse en controle. «¿Por qué haría algo así?», murmuró. No supe qué responder. A veces el amor propio, la ambición o el miedo pueden destruir la empatía. Y mi hermana estaba en algún punto entre esos tres. Mi teléfono vibró de nuevo. Desta vez era abogada. «Mañana tendremos resultados finales, pero quiero que vengas temprano. Hay algo más que debo mostrarte». Algo más. Algo que aún yo no sabía. Algo que podía cambiar todo nuevamente. Respirei fundo, sabendo que unha vez que a verdade saíse, ninguén sairía ileso. Dormí poco esa noche. No por falta de cansancio, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía la firma falsa, la carta de mi padre, las anotaciones sobre el dinero, la expresión tranquila, demasiado tranquila, de mi hermana durante la lectura del testamento. Había un hilo que conectaba todos esos hechos, un hilo que todavía no alcanzaba del todo, pero que sentía cada vez más cerca. Al amanecer, revisé mis mensajes y encontré uno de la abogada, enviado a las 6:42. «Confírmame cuando estés en camino». No era su estilo escribir tan temprano. Algo la tenía inquieta. Llegué a su oficina antes de las 8. La secretaria me reconoció enseguida y me condujo a la sala de conferencias pequeña. Esta vez, la abogada ya estaba allí, revisando un conjunto de hojas con una concentración que parecía casi dolorosa. Levantó la mirada cuando entré y señaló la silla frente a ella. No perdió tiempo. «Hay una segunda irregularidad», dijo. «Y esta es más grave». Mi cuerpo se tensó. La ansiedad se me acumuló en la garganta, pero permanecí en silencio esperando. La abogada pasó la primera hoja hacia mí. Era una copia ampliada de la firma falsa y junto a ella una comparación de patrones. No era nueva, ya la habíamos visto el día anterior. Pero debajo había otra comparación distinta. Un conjunto de líneas, trazos y curvas comparadas con una firma antigua de mi padre, de más de 10 años. Me confundí. «No entiendo», dije. «¿Qué estoy viendo aquí?» Ella cruzó las manos y respiró profundamente. «Tu padre dejó instrucciones notariales hace años para un documento secundario, un documento que no es el testamento, pero que legalmente puede modificar disposiciones si se activa bajo ciertas condiciones». Mi corazón se aceleró. «¿Qué documento?» «Una carta de intención patrimonial. No es vinculante por sí sola, a menos que se cumplan ciertas cláusulas. Y una de ellas se cumplió». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Y qué dice esa carta?», pregunté. La abogada bajó la mirada y dijo: «Que tu padre había decidido condicionar la parte de tu hermana en la herencia». Me quedé inmóvil. ¿Condicionarla? ¿Cómo? Si él veía movimientos financieros irregulares o solicitudes de dinero injustificadas por parte de ella, la porción correspondiente quedaría bloqueada bajo supervisión legal. No se elimina, pero no puede ser tomada sin intervención judicial. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Mi padre lo había previsto. Se había dado cuenta. Y aún así había guardado silencio. Para no destruir la familia.
Pero, continuó la abogada con un tono más grave, este documento solamente podía activarse si existía evidencia verificable de que ella había solicitado dinero de forma engañosa, o si aparecía cualquier alteración sospechosa en documentos posteriores a la fecha de la carta. Mi respiración se detuvo. ¿La falsificación del testamento activa la carta? Pregunté, ya sospechando la respuesta. Ella asintió lentamente. Sí, automáticamente. Y si además se confirma que el dinero que tu padre registró en sus notas coincide con los movimientos que encontramos en sus estados bancarios, que por cierto ya verifiqué esta mañana, entonces la activación es inmediata. Me llevé una mano a la frente. Era demasiado. No solo había intentado robar el testamento, había estado drenando a mi padre durante años y su intento torpe de falsificar documentos la había condenado aún más. Eso no es todo, dijo la abogada, como si medir mi capacidad de recibir malas noticias fuera parte de su trabajo. Cerró la carpeta negra y sacó un sobre azul claro que reconocí al instante, uno igual al que mi padre guardaba en su escritorio, donde solía depositar cosas para más adelante. Me temblaron las manos. Lo encontramos esta mañana en la revisión final del archivo notarial, dijo. Dirigido a ti. Tragué saliva. Ella me pasó el sobre. Lo abrí con movimientos lentos, como si temiera romper algo que llevaba años esperando. Dentro había una carta manuscrita, más larga que la anterior, y un pequeño USB plateado. Leí la primera línea y sentí que el mundo se me cerraba alrededor. Hijo, no quiero que esta carga te caiga encima, pero tampoco quiero que la verdad se pierda. Hay cosas que he descubierto demasiado tarde y no sé cuánto tiempo tenga. Si algo pasa, si ves irregularidades después de mi muerte, confía en tu intuición. Ella siempre te ha guiado. Tu hermana necesita ayuda, pero también límites. No sé cómo llegó a esto. No sé si es por miedo, por presión, por el hombre con el que se casó o por decisiones que se volvieron cadenas. Pero no quiero que destruya lo que construí. El USB contiene grabaciones de audio y copias de mensajes que me hicieron dudar. Escúchalos solo si es necesario. Haz lo correcto. Te quiero, hijo. Papá. Yo no respiré, ni moví los ojos. Simplemente me quedé allí, con el papel temblando en mis manos. La abogada esperó unos segundos. El USB está encriptado. Necesitas una contraseña. Tu padre la dejó en un documento separado. Sacó una tarjeta pequeña de su carpeta. La miré. Era la fecha de mi nacimiento. Él confiaba en ti, dijo la abogada con suavidad. Mucho más de lo que imaginas. Me apoyé en la mesa, incapaz de ordenar mis pensamientos. La abogada no interrumpió. Sabía que era un golpe emocional fuerte. ¿Qué hago ahora?, pregunté con la voz rota. Lo primero, dijo con firmeza, es prepararte para la reunión de hoy. La familia será informada oficialmente del resultado de la pericia. Tu hermana será citada, y probablemente intentará negarlo. ¿Ella ya sabe? No todavía, pero el juez ya fue notificado. El juez. Esto había pasado de ser un conflicto familiar a un tema legal serio. Y rápido. Hay algo más, añadió ella. Por un segundo temí que ya no hubiera espacio en mi pecho para más. La falsificación no fue hecha con la impresora de tu hermana. Me quedé helado. ¿Qué? La tinta y el modelo coinciden con un equipo ubicado en su casa, sí, pero en una habitación donde ella no tiene acceso directo. Mi estómago cayó al suelo. El despacho de su esposo. Todo encajó de golpe. Las llamadas de mi hermana, la calma sospechosa, la insistencia en vender la casa, las notas sobre diñeiro, o cuñado sempre presente, opinando donde no era chamado. Nunca fue apenas ela. Nunca. A la abogada me oyó. Puede que tu hermana haya participado, pero no actuó sola.
Salí de la oficina con la carta de mi padre apretada entre los dedos. Caminé por la calle como si el aire se hubiera vuelto más pesado. No podía decidir si sentía rabia, tristeza, traición o una mezcla venenosa de todo eso. Tomé el USB y lo guardé en el bolsillo. Sabía que escucharlo significaría enfrentar verdades que quizá no estaba listo para aceptar, pero también sabía que era inevitable. Conduje directamente a mi casa. Cerré puertas, ventanas, apagué el celular. Necesitaba silencio. Encendí mi laptop. Conecté USB. Me pidió la contraseña. Digité mi data de nacimiento. El archivo se abrió. En la pantalla aparecieron decenas de archivos de audio, imágenes de mensajes, capturas de pantalla, mensajes de meu cuñado, conversas, pedidos de diñeiro, vídeos curtos grabados desde una puerta entreabierta. Mis manos sudaban. Abrí el primer audio. La voz de mi hermana. Llanto. Desesperación. Yo no quería, pero él insistió. Dijo que era la única forma, que si no, íbamos a perder todo. Mi mundo se detuvo. El segundo audio. La voz de su esposo. Firme. Controladora. Tu padre tiene dinero. Úsalo. Él no lo necesita. Y si no firma lo que necesitamos, se hace una copia. No seas ingenua. Apreté os dentes. O terceiro audio. Meu pai. Sua voz cansada. No quiero que vuelvas a pedirme dinero. No está bien. No quiero verte metida en algo peligroso. Si necesitas ayuda, háblame con claridad. No quiero perderte. Lágrimas caíra o antes que eu percebese. O cuarto audio. A voz do meu cuñado. Fría. Si no quieres que él descubra lo que hiciste con aquel préstamo, coopera. Solo falta una firma. Depois diso, resolvemos todo. Meu peito trabou. Miña irmá estaba presa, endividada, sendo manipulada, e ao tentar escapar, destruiu a si mesma e quase destruiu o legado do meu pai. Entendí tudo. No era apenas ambición, era medo. A pior combinación posíbel. Fexei a tampa do laptop devagar. Pasei as maus pelo rosto. Respirei fundo. Tive vontade de gritar. Tive vontade de xorar. Tive vontade de destruir tudo. Mas acima de tudo, tive vontade de protexer meu pai. Súa memoria, súa verdade. E tal vez, protexer miña irmá do homen que había transformado ela en cúmplice. O telefone vibrou. Era a abogada. La audiencia empieza en 1 hora. Asentí sin dicer nada. Sabía que a partir de agora, lo que dijera y lo que revelara, determinaría el destino de toda mi familia. E eu non podía máis fugir da verdade. La hora entre escuchar los audios y presentarme en la audiencia fue una especie de limbo. No avancé, no retrocedí. Caminé por mi casa como si cada paso me llevara a un sitio diferente, aunque no saliera de la misma habitación. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, irregular, casi temblorosa. Intenté ensayar lo que diría, pero no había discurso capaz de sostener el peso de lo que había descubierto. Sabía que, una vez dentro de esa sala, cada palabra tendría consecuencias que ya no podrían revertirse. Cuando llegué al edificio judicial, me sorprendió ver tanta gente reunida en el vestíbulo. Familiares, vecinos, amigos lejanos que habían oído rumores. La muerte de mi padre había sido un golpe grande, pero lo que estaba por revelarse tenía un magnetismo oscuro, una mezcla de curiosidad, morbo y lealtades fragmentadas. Yo respiré hondo. No quería ser el protagonista de un escándalo, pero la verdad ya no se podía esconder. Mi madre estaba sentada en un banco, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Al verme, se levantó y me abrazó con una ternura tan frágil que tuve que sostenerla para que no se derrumbara. No le dije nada, y ella tampoco me preguntó. Sé que, en ese instante, entendió que yo sabía algo que aún no podía compartir. Miña mãe sempre teve esa intuición silenciosa. Ela non precisaba de explicacións, apenas de presenza.
Mi hermana llegó minutos después con su marido. Ella llevaba o rosto maquillado demais, como quen quere esconder noites sen dormir. Ele, en contraste, tiña a postura de sempre, altivo, arrogante, co queixo levantado como se estivese entrando en unha sala onde todos lle debían alguma coisa. Cando seus ollos cruzáramos meus, sentí un estremecimento leve, non de medo, mas de recoñecimento. Ele sabía que eu sabía, e aquilo o incomodou. No se acercaron. Mi hermana bajó la mirada. Evitó mi presencia como quien evita un espejo que no quiere enfrentar. Yo apenas respiré fundo. La abogada llegó en ese momento, con expresión firme y profesional. Nos reunió con la mirada, sin necesidad de palabras, y nos hizo una seña para entrar en la sala. El juez ya estaba allí, revisando documentos con la seriedad de alguien que no se deja manipular por emociones familiares. Tomamos asiento. La sala tenía un silencio tenso, un silencio que corta. El juez levantó la vista, ajustó sus gafas y anunció: «Vamos a iniciar la revisión oficial de la pericia sobre los documentos presentados respecto al testamento del señor Roberto Fuentes». El nombre de mi padre resonó en la sala como un eco sagrado. Sentí que el pecho se me cerraba. La abogada se levantó y comenzó a exponer los resultados. Firma falsa, papel incorrecto, tinta incompatible, manipulación evidente. Cada frase era un golpe directo, preciso, innegable. Pero el verdadero impacto llegó cuando mencionó la huella parcial encontrada en el sobre. Mi hermana tensó los hombros. Su marido la miró de reojo, incómodo por primera vez. El juez tomó nota. Entonces llegó el segundo golpe. La activación automática de la carta de intención patrimonial escrita por mi padre, condicionando la parte de mi hermana en la herencia. La sala murmuró. Mi amá levó a mão a boca. Mi hermá ficou inmóvil, como si alguien tivese apagado a luz dentro dela. El juez pidió silencio. «Esto es grave», dijo. «Y aún más grave es la posible participación de terceros». Todos los ojos fueron hacia mi cuñado. Él fingió ignorarlo, cruzó los brazos e inclinó el cuerpo hacia atrás en un gesto defensivo. La abogada continuó. «Hay, además, nuevas evidencias que deben ser escuchadas por el tribunal, con autorización del hijo mayor». Sentí el peso de todos los oliares sobre mí. Abrí la carpeta, saqué o USB plateado y o coloqué sobre a mesa. «El material proviene del propio padre», explicó la abogada. «Grabaciones y mensajes guardados con la intención de proteger sus bienes y su voluntad». O juiz me oyó directamente. «¿Autoriza ingresar ese material al expediente?» Por un instante, a imagen da miña irmá xorando no audio pasou diante de mí. Eu lembrei da dor na voz dela, do medo, do desespero, da manipulación que sofría. E lembrei tamén do que meu pai escreveu. «Haz lo correcto». Eu respirei fundo. «Autorizo», dije finalmente. O juiz fez un gesto e o técnico conectou o USB ao computador oficial. O primeiro audio comezou a tocar. A sala ficou absolutamente inmóvil. La voz de mi hermana llenó el espacio. «Yo no quería hacerlo, pero él dijo que si no, íbamos a perderlo todo, que necesitábamos el dinero». Un gemido ahogado se escapó de mi madre. Mi hermana levou as maus ao rosto. O marido dela ficou ríxido, mas súa expresión perdeu parte da arrogancia habitual. O segundo audio. La voz del cuñado. «Tu padre es lento. Hazte con lo que puedas. Si no coopera, firmamos por él y ya». Un murmullo indignado se elevó en la sala. Alguén chegou a dicer: «¡Qué vergüenza!». O terceiro audio. A voz de meu pai. «No entiendo por qué me piden tanto. No quiero ayudar a algo que no puedo controlar. No quiero perder a mi hija». Eu sentí un nó na garganta. Miña mãe chorou abertamente. Finalmente, o cuarto audio caíu como un martelo.
A voz do marido, fría como hielo. Si quieres salir de esta deuda, coopera. Ya sabes lo que tienes que hacer. Nadie va a notar un papel cambiado. Mi hermana empezó a temblar. Su marido la miró con furia silenciosa, como si su único miedo fuera ser expuesto. El juez levantó la mano, cortando los murmullos. Esto no solo constituye manipulación del testamento, es coacción, y es un delito. El cuñado se levantó bruscamente. Eso es ilegal. No pueden usar audios sacados de contexto. El juez lo fulminó con la mirada. Siéntese, o será retirado por desacato. La autoridad en su voz hizo que mi cuñado se hundiera otra vez en su silla. Mi hermana, en cambio, estaba derrumbándose. Lágrimas corrían por su rostro. No había máis máscara, nin maquillaje incapaz de esconder a verdade. Yo no quería hacerle daño, empezó a decir como a voz quebrada. El juez la observó con cautela. ¿Desea declarar? Ella miró a su marido, luego a mi madre, luego a mí. Encontró en mi ollar no odio, mas humador que ela recoñeceu. Y eso la quebró por completo. Sí, murmuró. Quiero declarar. El juez autorizó. Mi hermana respiró fundo y dice, todo fue idea de él. Yo estaba con deudas que él mismo me ayudó a crear. Yo nunca quise falsificar nada. Pero él me presionaba, me amenazaba y yo pensé que podía arreglar todo antes de que ustedes se dieran cuenta. Lo siento. Lo siento. A sala ficou muda. O marido dela levantouse nunha explosión. Mentira. Tú también querías el dinero. Pero antes que él pudiera acercarse, 2 guardias lo detuvieron. El juez encerró a Sesaun temporariamente. La sala se vació a medias, llena de murmullos, lágrimas y tensión. Miña mai abrazó miña irmá, mas sen forza. Un abrazo frágil, doloroso. Miña irmá solusaba como unha crianza. Eu me aproximei, sen saber se debía falar ou non. Cuando ela levantou os ollos, eles estaban vermellos, hinchados. Perdóname, murmuró. No quería hacer esto. No quería. Yo respiré fundo. No voy a justificar lo que hiciste, dije con voz baixa. Pero te voy a proteger del hombre que te destruyó. Ela chorou aínda máis. A abogada colocou unha mão no meu ombro e dice: el juez continuará el proceso, pero ya está claro quién manipuló y quién fue manipulado. Eu ollei para a porta por onde había o nevado marido dela. Sabía que esa historia ya no era solo sobre herencia. Era sobre libertar a miña irmá de unha prisão invisível y sobre honrar la verdad de mi padre, custe o que custe. Cuando la audiencia se reanudó una hora después, el ambiente había cambiado por completo. Ya no éramos una familia esperando respuestas. Éramos el epicentro de una verdad que había explotado y ahora necesitaba ser enfrentada. Los murmullos se habían apagado, pero la tensión seguía allí, suspendida en el aire como una cuerda a punto de romperse. El juez entró nuevamente, acompañado por un asistente que llevaba una carpeta gruesa llena de documentos. Ajustó sus gafas y revisó las hojas con un gesto lento, calculado. Nadie se movió. Podía escucharse incluso el roce de la ropa cuando alguien respiraba más hondo. Mi madre estaba a mi lado, con los dedos entrelazados sobre su regazo. Tenía los ojos hinchados, pero su postura seguía siendo digna, como si el dolor no pudiera borrar del todo la fortaleza que siempre la caracterizó. Mi hermana estaba al otro extremo de la sala, encogida en su asiento, temblando todavía por todo lo que se había revelado. El maquillaje ya no ocultaba nada. Su rostro mostraba el peso de años de decisiones equivocadas. El juez golpeó suavemente la mesa. Vamos a continuar con la resolución preliminar de este caso, anunció. Las pruebas presentadas en la sesión anterior son contundentes.
La abogada se puso de pie y presentó la carta de intención patrimonial escrita por mi padre. El juez la leyó con atención y pude ver en su mirada un destello de respeto inesperado. Mi padre había sido más prudente, más consciente y más protector de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Este documento, dijo el juez finalmente, tiene validez legal como complemento al testamento. Fue redactado para activarse solo en caso de irregularidades graves. Dado lo ocurrido, las condiciones se han cumplido. Mi hermana se tapó la boca con la mano, como si el aire se le escapara. Su cuerpo entero se encogió. Mi madre soltó un suspiro tembloroso. El juez continuó. La parte correspondiente a la hija menor quedará oficialmente bloqueada bajo supervisión judicial. No se pierde, pero no podrá ser administrada por ella hasta que concluya las investigaciones y se determine la totalidad de responsabilidades. Mi hermana comenzó a llorar otra vez. No era sorpresa, era resignación. En cuanto al hijo mayor, añadió el juez mirándome directamente, su parte queda confirmada sin ninguna restricción. No existen implicaciones legales que afecten su derecho. No sentí orgullo, no sentí victoria. Solo sentí un cansancio profundo, como si finalmente hubiera llegado al final de una batalla emocional que nunca pedí luchar. Pero aún quedaba algo. El juez levantó una hoja distinta, una que no había visto antes. Finalmente, dijo, el tribunal reconoce que hubo manipulación, presión indebida y falsificación cometida por el esposo de la hija menor. Debido a la evidencia presentada, él enfrentará cargos formales. Mi cuñado no estaba presente, pero la sombra de sus actos aún impregnaba el ambiente. Mi hermana, al escuchar eso, rompió por completo. La vi afundarse en lágrimas, tremendo como una crianza que finalmente entende que o monstro debaixo da cama realmente existía, e que ela tiña dormido ao lado dele por años. El juez cerró la sesión para la parte legal familiar y nos dejó en la sala para que resolviéramos lo necesario antes de firmar los documentos finales. Mi madre se acercó a mi hermana y la abrazó. No era un abrazo ciego, de perdón fácil. Era un abrazo desgarrado, triste, de unha mamá que recoñece a dor e o erro ao mesmo tempo. Miña irmá se agarrou a ela como se estivese se afogando. Eu fiquei onde estaba. Precisaba de distancia para pensar, para non deixar que a compaixón me cegase diante da gravidade de tudo. Mas ao mesmo tempo, ela era miña irmá, e a dor dela tamén era miña. Cuando ella finalmente levantó la mirada para mí, sus ojos estaban enrojecidos, totalmente expuestos. «Lo siento», murmuró casi sin voz. «Lo siento, de verdad». No supe qué responder al principio. Mi garganta estaba cerrada. Pero sabía que tenía que decir algo, no por ella, sino por lo que mi padre habría querido. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», pregunté finalmente. Ella bajó los ojos y sus hombros temblaron. «Porque tú siempre fuiste el fuerte», dijo entre sollozos. «El que resolvía todo, el que nunca pedía ayuda, y yo tenía miedo de que me vieras como una fracasada. Él, mi marido, me hizo creer que yo dependía de él, y que si hablaba, si pedía ayuda, perdería todo. Y cuanto más intentaba arreglarlo, más me hundía». Escucharla fue como recibir otra facada, mas desta vez, unha que acertaba un lugar diferente. Un lugar onde a raiva antiga se misturaba con algo novo, comprensión. Non aceitación, iso levaría tempo, mas comprensión. Mi madre la abrazó de nuevo, llorando en silencio. La abogada intervino con suavidad, pero con firmeza. Habrá consecuencias legales, pero su cooperación mitiga una parte importante de su responsabilidad. Será necesario apoyo psicológico y asistencia legal separada del proceso de su esposo. Mi hermana sintió entre lágrimas. Y entonces, algo dentro de mí finalmente cedió. Me levanté, caminé hacia ella y me senté a su lado.
No puedo prometer que todo volverá a ser igual, dije sin suavizar la verdad. Pero sí puedo prometer que no vas a enfrentar esto sola. Ella rompió en llanto de nuevo, pero esta vez era un llanto distinto, un llanto de alivio, no de desespero. Los días siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y descubrimiento. Declaraciones oficiales, revisiones bancarias, comparecencias judiciales. Cada paso revelaba algo más del daño que mi cuñado había hecho. Manipulación financiera, coacción psicológica, amenazas, falsificación reiterada. Era como desenterrar un nido de serpientes escondido bajo la vida aparentemente normal de mi hermana. Ella se mudó temporalmente a la casa de mi madre y comenzó terapia. A cada día, recuperaba un pedazo mínimo da propia voz. Mi cuñado enfrentó as acusações. Su arrogancia desapareció rápidamente cuando vio que la evidencia era innegable. Intentó negociar, mintió, contradijo sus propias palabras, pero nada lo salvó. Ese capítulo ya no nos pertenecía, sería resolvido por la justicia. Yo, por mi parte, me dediqué a cumplir lo que mi padre dejó escrito. Puse a salvo la casa, organicé sus documentos, restauré su despacho. Cada vez que encontraba una anotación, una foto o una frase suya, sentía que él seguía guiando mis decisiones desde algún lugar. Un día, mientras revisaba su escritorio, encontré un sobre escondido en el fondo de una gaveta. Otro más, con mi nombre. Dentro, una nota breve en su letra inconfundible. Hijo, cuando ya no estés enfadado, cuida de tu hermana. Ella te va a necesitar más de lo que imaginas. Cerré los ojos. Esa frase era exactamente lo que yo necesitaba escuchar para entender que esta historia no era solo sobre una herencia, un testamento o una traición. Era sobre familia, sobre segundas oportunidades, sobre el tipo de hombre que mi padre esperaba que yo fuera. Salí al jardín, respiré el aire fresco y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que todo finalmente estaba en su lugar. La verdad había salido, la justicia había sido hecha, y ahora era hora de reconstruir lo que había quedado de nosotros.